buenos días, estamos otra vez en Reavivados por su palabra, aquí con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a continuar con Primera de Timoteo capítulo 3. Saben que el día de ayer habíamos empezado un conjunto de instrucciones que Pablo le había dado a Timoteo. La primera de ellas tiene que ver con que ellos pudieran orar, ¿no? Orar por los gobernantes, para que haya paz y el evangelio pudiera ser predicado. Ustedes saben que esto es verdad. Si ellos disfrutaban de la paz, de tranquilidad, seguramente ellos tuvieran paz para poder predicar a este Jesucristo que perdona pecados, al que es el centro. Y luego hablaba y amonestaba a unas mujeres orgullosas que se creían con todo el poder y la autoridad de poder siempre establecer su opinión sobre los demás. Entonces ahí les dice que cuidado, no puedan ser engañadas, así como Eva fue engañada y que tiene que someterse a la autoridad de la palabra de Dios y a la autoridad de los que están dirigiendo la iglesia. Entonces ese era el consejo que Pablo les quería dar. Y entonces, para poder llegar a un acuerdo entre estos maestros que se habían levantado en la iglesia de Éfeso, entonces Timoteo tenía que entonces nombrar a diáconos o ancianos, no a diáconos, sino a obispos, o sea, ancianos, líderes que estuvieran a la cabeza de las iglesias, y junto con ellos también a diáconos que eran sus colaboradores. Diácono viene de una palabra griega que significa servidor, ¿no? Ellos debían servir a la iglesia y deberían ser organizados por medio de los ancianos. Es decir, ahora que Timoteo pastoreaba esta iglesia, tenía que nombrar buenos ancianos y dar las cualidades de cómo estos ancianos tienen que ser. Entonces deben ser maridos de una sola mujer, deben tener un correcto relacionamiento en su casa y también deben tener un correcto relacionamiento con los demás. Es decir, aquí hablan mucho sobre las relaciones humanas. La persona que va a dirigir o que va a estar a cargo de la iglesia, pues debe ser alguien que debe ser correcto en el relacionamiento que tiene en su familia, con los suyos y también con los demás. Entonces, Timoteo tenía esta tarea de poder elegir a estas personas para poder organizar a la iglesia, ¿no? Una iglesia que pudiera hablar en nombre de Dios, una iglesia que pueda transmitir no solo de palabras en el sentido doctrinal, en la teoría doctrinal, sino en la vivencia práctica, que viven el evangelio, que aman a Dios. Y para esto es necesario que estas personas vivan ordenadamente y se aprendan a llevar bien con los demás. Qué increíble que es este aspecto, porque nos habla mucho de cómo debe ser nuestras iglesias, de cómo debe ser nuestra comunidad donde estamos. Y si tú ocupas un puesto de liderazgo, por favor, es necesario que comiences entonces a pensar, ¿no? ¿Cómo es? Y a examinarte. ¿Cómo es el relacionamiento con tu familia? ¿Cómo es el relacionamiento que tienes ahí con tus vecinos, ahí con tu iglesia? Debemos aprender a tener una vida coherente con lo que el evangelio dice. Al final, y como siempre, después de un sinnúmero de instrucciones que da Pablo, él les habla de un poema, ¿no? Y eso es lo que les quiero leer esta mañana. Dice el verso 16: no hay duda que es grande el misterio de nuestra fe, les dice. Él se manifestó como hombre y fue vindicado, o sea, validado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Este poema habla sobre al Dios a quien representan los que van a dirigir, al Dios al que sirven ellos, que es un Dios manifestado en gloria, que es un Dios que después de hacer un ministerio terrenal, ahora es recibido en el cielo, ¿no? Y es proclamado entre las naciones, no solo en la teoría bonita, sino también en la práctica de su familia y en el relacionamiento que tenemos. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé esa coherencia en la acción. Querido Dios, te damos gracias porque nos oyes. Y te pedimos en esta hora, oh Dios, que así como organizaste la iglesia y la organizaste por medio de hombres, oh Dios, que aunque pueden equivocarse, deben llevar una vida, oh Dios, que manifieste tu nombre. Oh Padre Celestial, así mismo quieres organizar nuestra vida para servirte a ti, oh Dios, no solo de teoría, sino en acciones, Señor. En acciones llevándonos bien y teniendo paz en nuestras familias, teniendo paz, oh Dios, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Bendice nuestras iglesias, Señor. Ahí donde proclamamos tu nombre, oh Dios, y trae paz, trae armonía, oh Dios, con líderes capaces de entender que tú eres el centro, Dios, que te representamos a ti, al Dios que tuvo este ministerio terrenal, Padre, y que es recibido en gloria y anunciado en el mundo, Padre. Gracias, oh Dios, por este día que nos das. Capacítanos para esa tarea, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que tengan un excelente día.